Hello guys, soy el Teacher Abelino, bienvenidos a esta nueva entrega. En el inglés hay dos tipos principales de preguntas, las preguntas cerradas o closed-ended questions, que se conocen también como yes-no questions, porque se responden con un sí o con un no. Por ejemplo, ¿Are you a politician? Yes. ¿Are you a thief? Oh, no, no. Pero, ¿qué pasa si respondes una pregunta como esta con un sí o con un no? Posiblemente la persona con la que hablas te mirará de esta forma. Esto se debe a que este tipo de preguntas, en oposición al primer grupo, se conocen como preguntas abiertas o open-ended questions. También se conocen popularmente como WH questions. Esto porque si te fijas cuidadosamente verás que todas ellas empiezan con la letra W o H. Mientras que las preguntas cerradas se usan para confirmar información, las preguntas abiertas se usan para solicitar información adicional. A veces es posible cambiar una pregunta cerrada a una pregunta abierta tan solo con agregarle la etiqueta WH apropiada. A esto se le llama hacer una pregunta de seguimiento o follow-up question. Por ejemplo, podríamos preguntar, ¿Are you a politician? Si la persona respondiera que sí, pudiéramos agregar, ¿Where are you a politician? O a un ladrón le podríamos preguntar, ¿Why are you a thief? Es importante saber que no cualquier etiqueta funciona. Si en el caso anterior, por ejemplo, usáramos who en lugar de where, no tendría sentido porque la respuesta ya es parte de la pregunta. Si usáramos who, la pregunta correcta sería Who are you? Y la respuesta, a politician. El error más común de esta gramática es colocar el verbo to be en una posición errónea, es decir, colocándolo como si fuera un enunciado positivo. Who you are. Ten en cuenta que antes de agregar la etiqueta WH, la oración debe estar ya en su forma de pregunta con el verbo delante del sujeto. Repasemos estos conceptos. De clases anteriores hemos aprendido que la estructura normal de las oraciones son sujeto, verbo y complemento. También aprendimos que el sujeto puede ser tanto un pronombre, como es el caso en estos ejemplos, como un sustantivo, my parents are late, my friends are late, o un nombre propio, Lisa and Tom are late. Así que el uso de pronombres en estos ejemplos es simplemente para que se visualice más fácil el hecho de que para hacer preguntas debemos de rotar el verbo to be y colocarlo delante del sujeto. Una vez que lo tenemos en esta posición, entonces agregamos la etiqueta WH de nuestra preferencia o que funcione según lo que buscamos preguntar. Imagina por un momento que te sientas un poco confuso o confusa y preguntes, ¿Am I at home? Y la respuesta sea negativa. Necesitarías ahora hacer una pregunta abierta. ¿Cuál sería la etiqueta apropiada? Puesto que la información que buscas es un lugar, la etiqueta correcta sería where. Where am I? Una posible respuesta sería at the hospital. ¿Qué tal si la respuesta a tu pregunta is it next Monday fuera negativa? Entonces, si no supieras hacer preguntas abiertas, deberías estar confirmando día por día. Is it on Tuesday?
Is it on Wednesday? Is it on Sunday? No tendría sentido, ¿verdad? Como lo que buscas es un día en específico o un tiempo, podrías preguntar when is it? Y de esta manera obtendrías la respuesta que buscas. Para nuestro tercer ejemplo, podrías entonces preguntar when are they late? Why are they late? Pero como lo que buscas es la frecuencia con la que están tardes, tu pregunta sería how often are they late? Y la respuesta entonces sería un adverbio de frecuencia, always. Como ves, frecuentemente hacemos preguntas abiertas para pedir información acerca del complemento, información que no escuchamos, no entendimos o simplemente no tenemos. Adicionalmente, la etiqueta que debemos usar dependerá de si ese complemento es un lugar, un tiempo, una razón, etc. Es por eso que es importante que aprendas para qué sirve cada etiqueta. Usamos what para pedir información sobre algo o repetición. Por ejemplo, what is your favorite color? Usamos which para preguntar qué o cuál de un grupo reducido, mencionado o implícito. Por ejemplo, which is your favorite color? Blue o red. Nota que aunque what y which significan lo mismo en español, en inglés usamos what para averiguar qué o cuál de un asunto en general y which para qué o cuál de un grupo de opciones limitadas que se ofrecen. ¿Cuál es tu color favorito? What, porque te dejo la libertad de escoger entre todos los colores. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Azul o rojo? Which, porque estoy limitando tus opciones a estos dos colores. ¿Entiendes? Usamos when para hacer preguntas acerca del tiempo. When is the next meeting? Usamos where para preguntar en qué o cuál lugar o posición. Where is the nearest grocery store? Usamos who para preguntar qué o cuál persona. Who is your teacher? Usamos why para preguntar la causa o razón de un hecho determinado. Why are you sad? Usamos whose para preguntar sobre quién es el dueño o propietario de algo. Whose books are they? Usamos how para preguntar acerca de la manera o el modo en que algo sucede. How am I supposed to do this? Finalmente, podemos usar how en combinación con algunas palabras para preguntar acerca de la frecuencia, la duración y la cantidad de algunos sucesos o cosas. Usamos how often o how often para preguntar acerca de la frecuencia de las cosas, how long para preguntar sobre la cantidad de tiempo o distancia, how much para preguntar acerca de cantidades que son incontables y how many para preguntar sobre cantidades que son contables. En la siguiente ayuda visual encontrarás ejemplos a estos y los demás casos que hemos visto para que puedas tenerlos a mano en caso de cualquier consulta. En la descripción del video te dejo el enlace a esta y otras ayudas adicionales que te serán de gran utilidad al aprender estos conceptos. Hasta la próxima. Así concluimos con esta lección. Espero que te haya sido útil. Si así lo fue, por favor apóyame para seguir creando este tipo de contenido, dándole like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.